Buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia Taller de Cooperación Internacional o Taller de Cooperación Mundial, en donde vamos a abonar diferentes temas propiamente que forman parte de nuestra programación que debidamente se encuentra señalada en nuestra carpeta contenido de la materia y bienvenida. Y por tanto, pues vamos a dar inicio a los temas que nos ocupan. Es importante señalar que esta sesión, al igual que la de la siguiente semana, están siendo grabadas a efecto que las personas que no puedan validar su contenido puedan en un momento dado conectarse a la postre y poder obtener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de la última década y el futuro de la economía global, o también cómo ha sido este proceso evolutivo que se tiene específicamente en cuanto a la cooperación internacional. Cuando nosotros hablamos específicamente de la última década, vemos que esta crisis financiera global que surge propiamente en el 2000, 2008 y demás, pues forma parte de una ola de acontecimientos que se han dado específicamente por la era de la globalización, ¿no? Y por ello, bueno, vemos que existe una década de profunda crisis. Primeramente, por todos los efectos que de manera genérica, pues trajo este mundo globalizado, también la asignación como presidente de los Estados Unidos de América como Donald Trump, en donde sin lugar a dudas, pues todo el tiempo que estaba dentro de su mandato, pues establecieron estos aranceles, las importaciones con distintos socios comerciales de Estados Unidos, cuestionando propiamente el multilateralismo imperante a finales del siglo XX y también esta creciente de cuestiones políticas, cambios de ideología, acrecentando el poder de los que más lo tenían, disminuyendo en ese mismo sentido las brechas o las condiciones consensuadas con otros países del mundo, propiamente como es el caso de México, ¿no? Donde también se estableció la creación del muro, donde se le trataba con estas cuestiones de desigualdad a los migrantes y demás elementos que sin lugar a dudas, pues no únicamente genera una desestabilidad social, sino también una un fuerte golpe a la economía mundial, ¿no? Por ello, pues es importante que nosotros nos cuestionemos cómo opera esta década y el futuro de la economía global, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vemos que propiamente, como decíamos, a partir de los años comprendidos entre el 2008 y el 2018, pues fueron importantes para la economía global, porque nadie puede tomarlo como trascendentales, ¿no? Ya que las economías sufrieron una gran crisis o una fuerte crisis financiera desde muy grave desde la Gran Depresión y también acaecida por todos aquellos acontecimientos que se suscitaron propiamente en Grecia y otros lugares de Europa, que también amenazaron la supervivencia de la misma zona o de la eurozona, ¿no? Vemos que después esta forma de recuperación se suscitó dentro de un estancamiento por la posibilidad de una demanda deficiente combinada con un crecimiento cero de la productividad que abarcara pues, los países más avanzados, ¿no? Ya que si bien es cierto todas estas formas de producción y distribución y demás, pues al no tener esta obtención por los países primermundistas, pues existía este estancamiento. Pero vemos que a la par de esto, por el contrario, existían, así como mercados que se iban a la baja, pues también existían mercados emergentes, ¿no? Y estos mercados emergentes, liderados específicamente por China, sin que existiera una limitación, salieron propiamente de esta crisis, ¿no? Y continuaron expandiéndose propiamente y buena parte de la siguiente década como la economía global, repito, desde 2008 al 2018, creció de manera respetable a una tasa del 3.4%, lo cual trajo que el comercio global siguiera pues en ese sentido aumentando, ¿no? Después de una caída en el 2009, pues vemos que las exportaciones y las importaciones se recuperaron y en su mayor parte pues conservaron su cuota con el Producto Interno Bruto Global y en el marco institucional pues vemos que empieza a gobernar el funcionamiento de la economía global y esto tomado en consideración como una forma de organización mundial del comercio que en este caso pues tenía al principio algunas disputas comerciales, ¿no? También se establece este Fondo Monetario Internacional que tiene como eje central vigilar las posibles inestabilidades y en ese mismo sentido, pues la creación de un Banco Mundial que ayudaba al desarrollo de los países pobres, ¿no? Por ello se mantuvo un tanto estable.
Por esto también vemos que la globalización y el crecimiento sobrevivieron a todas estas formas de turbulencias que se gestan en el mundo a partir del 2018, del 2008, ¿no? Y esta se encuentra una forma mucho más sólida en cuanto a los cimientos que se asentaban dentro de la economía del siglo XXI. Todo esto, vemos que este avance o esta evolución en el mercado empieza pues también a traer o a desmoronarse pues en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque este referéndum de junio del 2016, vemos que en el Reino Unido vota a abandonar la Unión Europea. Y en el 2017 se establecen las primeras acciones de en ese entonces el elegido presidente de los Estados Unidos de América, como hace rato comentábamos, que era Donald Trump, ¿no? Y ahí empieza a retirarse el acuerdo transpacífico y entonces Donald Trump se niega a confirmar el nombramiento de nuevos miembros para la organización de las diferencias que en este caso se habían compactado y en el 2018 impulsan nuevos aranceles a la importación de China. Europa también para China, Europa y también Canadá, ¿no? Y estos, bueno, pues respondieron con medidas un tanto equivalentes. Por ello, también los flujos de inversión transfronterizos se vieron perjudicados por zonas de intervenciones gubernamentales y todo esto pues trajo como consecuencia una economía pues un tanto golpeada, ¿no? Un tanto desmoronada. La economía china pues muestra signos de ralentación o en este caso también como búsqueda de un mercado emergente desde Argentina a Turquía, en donde experimentan dificultades en cuanto a la Reserva Federal estadounidense porque sube los tipos de interés y obviamente pues la economía o la estabilidad de la economía global pues presenta una forma de desequilibrio, ¿no? Porque pues se tenía la necesidad de continuar adquiriendo productos o de continuar exportando productos. Vemos que estos países primermundistas, pues también, si bien es cierto, podían adquirirlos de otras vías, pero la economía de determinados países pues dependía en gran medida de estas formas de adquisición por estos países primermundistas. Y al momento de elevar los intereses o al momento de que existieran pues mayores cuotas por concepto de aranceles, pues golpea en gran medida a la economía de estos países que lo estaban exportando, ¿no? Entonces vemos que ahí también genera una desestabilidad monetaria. Y vemos pues que estas formas de reconocimiento marcaron sin lugar a duda un antes y un después dentro de la economía global. Y por ello surgen también, o es importante que tomemos en consideración, cómo se gestan las asimetrías en la integración regional, ¿no? Y específicamente del Mercosur o de Latinoamérica. Cuando nosotros hablamos de la historia de la integración regional latinoamericana, pues vemos que ha existido una diversidad de acuerdos que se conocen como subregionales, que son basados específicamente en el reconocimiento de todos estos distintos niveles de desarrollo entre los países que forman parte pues de esta zona latinoamericana. Y ello pues nos lleva a establecer que sin lugar a dudas pues existe estas condiciones asimétricas, ¿no? En cuanto a los procesos integracionistas latinoamericanos, porque aquí vemos que se convierten en una condición necesaria para que el progreso sea sostenible y en un momento dado pues sea legítimo. Es por ello que los elementos causales de estas desigualdades en la región sudamericana pues vemos que primeramente tienden a marcar estas diferencias estructurales en los países, ya sea por su Producto Interno Bruto, por su población, por la dotación de los factores, por la posición geográfica y por muchos otros elementos que sin lugar a duda pues también inciden en que exista una si bien es cierto, no un estancamiento, pero un acceso un tanto más limitado, restringido en cuanto al capital, ¿no? Y por ello vemos que también en segunda instancia, pues existe otro tipo de brechas que se tipifican, ¿no? En este ámbito de aplicación, por ejemplo, hablemos aquellas brechas que derivan de la aplicación de políticas regionales o a las asimetrías institucionales y demás, ¿no? Cuando hablamos de asimetrías institucionales, son aquellas que forman el desarrollo de las instituciones comunitarias y luego entonces, pues van a afectar principalmente a las economías, pues de menor desarrollo económico, ¿no? Entonces, pues obviamente es importante que nosotros conozcamos cómo se gesta o cómo se establece esta evolución de las asimetrías entre los países, tomando en cuenta estos dos esquemas regionales, tanto en el mercado común del Mercosur, que se conoce como sus siglas Mercosur, así como también en cuanto a la Asociación Latinoamericana de Integración, conocida por sus siglas ALADI, ¿no? Y esto vemos que surge como resultado de estos procesos de integración regional. Por tanto, los proyectos de integración económica alrededor del mundo vemos que pues, se plantean una estrategia colectiva
para poder establecer estas formas de desarrollo, ¿no? Para que en ese mismo sentido, pues vaya en igualdad de circunstancias los beneficios, pero también los costos que se puedan establecer tomando en consideración, repito, esta estrategia, no solo para que sean proporcionales, sino también para que aumenten en un momento dado los distintos niveles de desarrollo en los países. Es por ello, bueno, que vamos a hablar específicamente o de manera primaria acerca de la normativa en Sudamérica. También en cuanto a las políticas de tratamiento de estas cuestiones asimétricas en los casos de Mercosur, ya vimos que es propiamente el Mercado Común del Sur y ALADI. Cuando hablemos de ALADI, recordemos que estamos hablando de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos propiamente de la normatividad en Sudamérica y de estas políticas de tratamiento de asimetría en los casos de Mercosur y ALADI, vemos que el caso sudamericano pues es un tanto amplio en cuanto al tratamiento de estas asimetrías, porque, bueno, primero vemos el Tratado de Montevideo de 1980, en donde se conforma o en donde da cabida propiamente a la creación de la ALADI. Este cuerpo jurídico, bueno, específicamente trata a los países de menor desarrollo económico relativo y entonces el tratado enuncia dentro de sus objetivos principales, pues impulsar, ¿no? Este desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros a través de acuerdos contemplados de manera que complementen la economía. Por ello, ALADI es el esquema sobre el cual reposan los acuerdos suscritos bajo la organización o la notificación de la Organización Mundial del Comercio, conocidos por sus siglas OMC, en donde vamos a encontrar gran parte del Spaghetti Bowl, que es propiamente latinoamericano, en donde se encuentran acuerdos de alcance regional que lo vamos a identificar por sus siglas AAR. También se encuentran los acuerdos de alcance parcial, que los vamos a identificar por sus siglas AAP, así como también los acuerdos de complementación económica, que los vamos a identificar por sus siglas ACE, ¿no? Cuando hablamos de los acuerdos de complementación económica, son los que marcan la relación comercial entre la gran mayoría de los países que se encuentran en Latinoamérica, ¿no? Por ello, también vemos que por su parte, el Mercosur es un proyecto que nace en pleno auge del regionalismo abierto, ¿no? Propiamente, pues vemos que se encuentra en el carácter de derechos y obligaciones basados en la noción de la reciprocidad en la liberación comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, a partir del Tratado de Asunción de 1981, por el que se conforma propiamente el Mercosur, vemos que ahí reconoce plazos un tanto más extensos para Uruguay y para Paraguay. ¿Por qué? Porque existe esta condición de vulnerabilidad frente a Brasil y Argentina. Entonces, se pretende precisamente estos plazos un poco más extensos para que se logre el objetivo y cumpla propiamente esta disciplina común y obtengan este beneficio equilibrado, ¿no? O proporcional. Vemos que, si bien es cierto, más de una década a la postre, Mercosur fue objeto de relanzamiento y esto fue impulsado por gobiernos progresistas en Argentina, Brasil y propiamente Uruguay. ¿Por qué? Porque este relanzamiento formaba o tenía un interés basado en la integración. ¿Por qué hablamos de una integración? Porque lo que se pretendía era que existiera un reconocimiento explícito de todas aquellas dificultades para que pudiera formar parte o para que pudiera integrarse un socio de menor desarrollo y que por tanto se beneficiara dentro del proceso de integración. Es por ello que forma parte de una transición dentro de la ola de integración regional, ¿no? Entonces, aquí vemos que a partir del año 2004, la decisión del Consejo de Mercado Común, por sus siglas CMN, creó el Fondo para la Convergencia Estructural y el Fortalecimiento de la Estructura Institucional, que se conoce como sus siglas FOCEM o FOSEM, ¿no? En donde tienen como objeto contribuir al desarrollo y también al ajuste estructural de las economías menores, pero también de aquellas regiones que se encontraban en condición de minoría o en condición menos desarrolladas. Vemos que el FOSEM puede ser considerado propiamente como el tratamiento de asimetrías y tiene como elemento principal generar vías de proyecto de infraestructura, de salud, de educación, de desarrollo tecnológico y por siguiente, ¿no?, de innovación. El principal beneficiario por este FOSEM fue propiamente Paraguay y a su vez uno de los miembros de ALADI de menor desarrollo económico propiamente hablando. Por ello recibe un tratamiento especial y no recíproco bajo disposiciones de un sistema multilateral de comercio y que obviamente tenían como estandarte o como elemento principal buscar, repito, esta integración.
Cuando nosotros hablamos de estas cuestiones que han surgido o que han detonado a la creación de instituciones, a la creación de proyectos y demás, vemos que han tenido también antecedentes teóricos sobre el tratamiento de estas asimetrías. Y específicamente en estas décadas se sostuvo que el diseño de las políticas en los países en desarrollo, pues no, si bien es cierto, no había contemplado los efectos de esta geografía económica interna y tampoco logrado tratar las brechas económicas y sociales que existían, ¿no? Por ello, se buscaba las posibles causas que no habían permitido lograr estos mejores resultados en cuanto a la lucha para que existieran se evitaran estas cuestiones asimétricas y por consiguiente generar estos procesos de integración regional para que pudieran tener los mismos efectos de distribución equitativa, ¿no? Entre los miembros. En Latinoamérica, el análisis y la evaluación sobre esta cuestión del desempeño de la economía, específicamente durante la década de los 80s y de los 90s, pues vimos que se basaron específicamente en el impacto de la apertura comercial en vías de acción, ¿no? Entre ellas, bueno, vemos que se encontraban los sistemas unilaterales, como el sistema generalizado de preferencia arancelaria, que se conoce por sus siglas SGP, y también la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, que se conoce por sus siglas en inglés ATP-DEA, ¿no? Y estos procesos de integración regional y también aquellas adhesiones como miembros de la OMS. Es importante también hacer del conocimiento que así como existían estas causas que lo detonaron, pues también existieron efectos, ¿no? Emanados de esta integración. Entonces vemos que de estas causas se desprenden propiamente que se ha evaluado mediante la teoría de la integración económica. En esto hablamos de que mayoritariamente a través de la perspectiva de creación y desviación del comercio, que es por sus siglas CELA, el Tratado de Asimetría en la región pues ha estado históricamente ligado al ámbito comercial. ¿Por qué? Porque se debe a la discusión fundamental de la integración en la economía de América Latina. Y todo esto, bueno, fue muy analizado en esta cuestión del desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto vemos que se basa o que detona o que tiene su esencia en el desempeño del sector externo que tengan los países. Y por ello, bueno, para poder tomar en consideración la temática de asimetrías, pues vemos que es muy importante conocer la cuestión comercial y dentro de la cuestión comercial, bueno, específicamente el regionalismo y las olas de integración regional, ¿no? Cuando hablamos de una ola a otra, vemos que existe combinación de intereses, ya que por un lado existen los incentivos externos, pero por otro lado también los incentivos internos dentro de una misma forma de reconocimiento para la mejora de la economía. Y por eso existen 4 olas de integración en América Latina, en donde es importante que nosotros conozcamos. Cuando hablamos de la cuarta ola de integración, vemos que en esta etapa se basa específicamente que gesta desde los inicios de la década del 2000 al 2014, en donde se dieron específicamente algunas cuestiones, ¿no? Ya que se debate acerca de la etapa económica liberal y un giro a una tendencia de la política de corte progresista. Por ello se habla de que este periodo es útil para poder establecer o considerar el relanzamiento de algunos procesos de integración regional sudamericanos, entre ellos lo que ya habíamos comentado, ¿no? El Mercosur y el impulso del plan de acción de los PMDER en el marco de ALADI. Vemos que esta transición de una tercera a una cuarta ola de integración de tipo postcomercial pues también nos genera como muchas cuestiones, muchos interrogantes, ¿no? La primera es de una concertación política bajo un modelo de integración renovado en el que permite profundizar el trato de la cuestión asimétrica basado en la agenda de integración. El segundo, la existencia de puntos extremos o de difusión que pudiesen haber dado lugar a políticas de distinto orden en cada bloque regional, ya sea por cuestiones de desarrollo, ya sea específicamente en la infraestructura, o ya sea, no sé, se me ocurre, por una cuestión comercial, ¿no? Por ello, vemos que esta situación evidencia el paso de un tipo de integración negativa a una positiva. ¿Por qué? Porque se basa en la introducción de las políticas distributivas, las políticas sociales, las políticas educativas y demás, ¿no? Vemos pues que en esta forma de reconocimiento
Cuando hablamos de asimetría, hablamos a este alcance y al ámbito de aplicación en donde va a tener operancia, pues, estas políticas económicas, sociales, etcétera, ¿no? Y por ello, formas específicas de asimetría, pues tomamos que las asimetrías son definidas como aquellas disparidades de competitividades relativas que presentan los países dentro de un proceso de integración. Estas pueden referirse tanto a aspectos, ¿no? Como se pueden encontrar en los recursos naturales, pero también a características geográficas, económicas, institucionales y demás, ¿no? Otras formas de interpretación que incorporan propiamente las cuestiones asimétricas es la cohesión social, las disparidades en la evolución entre los espacios nacionales y las diferencias entre países asociados a los procesos de integración. Es importante que nosotros también reconozcamos que los esfuerzos, pues, más extensos sobre estas formas de concepciones asimétricas tienen como fin, pues, utilizar esta aproximación conceptual a las diferencias en los niveles de desarrollo entre países o entre socios comerciales de un acuerdo de integración, ¿no? Existen, como bien comentábamos, las asimetrías estructurales. Cuando hablamos de las asimetrías estructurales, vemos que hace referencia a los factores que miden la capacidad de la economía de un país para poder beneficiarse de todos aquellos procesos de integración, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la economía, el nivel de ingreso, la dotación de la infraestructura, las condiciones geográficas, la calidad de las instituciones, entre otros. Estas asimetrías se pueden medir en términos de territorio, de población, de Producto Interno Bruto, del comercio intrarregional, del coeficiente del comercio intrabloque, de la moneda, del poder de compra y demás, ¿no? Así también vemos que estas asimetrías estructurales pueden medirse mediante el gasto, mediante la distribución del ingreso o el índice de pobreza, o también pues se pueden utilizar a partir de la concepción de otras variables, como por ejemplo las necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la educación y a todos aquellos servicios básicos. Es importante que también veamos que la CELA argumenta que este tipo de asimetrías son las que se refieren al tamaño de mercado interno, también al que hace referencia a los recursos naturales, al desarrollo de los sistemas, a la existencia de clústeres y a las cadenas de valor. Estas asimetrías son corregibles a través tanto de políticas, pero también a través de las acciones a nivel nacional, pero también a nivel regional. Estas asimetrías por políticas públicas, es importante que sepamos que la CEPAL sitúa a los tipos de asimetrías como aquellas que tienen efectos que traspasan las fronteras, ¿no? Y por tanto, pues pueden ocasionarse por políticas que adopten de forma discrecional dentro de los mismos procesos de integración regional. Otra problemática es en torno al tipo de asimetrías, ¿no? Y dentro de estas vemos que existe la carencia de armonización y coordinación de estas políticas públicas que desde lo nacional se proyectan a nivel regional, ¿no? Este enfoque de la CELA incluye dos tipos de asimetrías por políticas, que son las que se conocen como comerciales, pero también aquellas que se conocen como institucionales. Cuando hablamos de manera muy particular de las comerciales, vemos que estas a su vez se encuentran subdivididas en dos categorías. La primera de ellas son las asimetrías por calidad del comercio. Cuando hablamos de las asimetrías por calidad del comercio, vemos que son aquellas que se pueden medir a través de la participación en las exportaciones totales de manufacturas o también de los medios y de alto valor tecnológico. En tanto que cuando nosotros estamos hablando de las asimetrías de dependencia comercial, por eso son dependencia comercial, vamos a encontrar que son aquellas que se expresan por el porcentaje de dependencia de los socios sobre el mercado regional, tanto como las dependencias comerciales bilaterales. Estas asimetrías institucionales están subdivididas también de dos maneras: las asimetrías de orden interno y las asimetrías de orden regional. Cuando hablamos de manera puntual de las asimetrías de orden interno, vemos que son todas aquellas asimetrías en la calidad de las instituciones, pero que también están relacionadas con el comercio y con la administración de un acuerdo regional, como por ejemplo las aduanas, las regulaciones sanitarias, las fitosanitarias, los mecanismos de compra pública y demás. Pero cuando nosotros estamos hablando ahora de las asimetrías de orden regional, vemos que estas están contempladas como aquellas asimetrías en el desarrollo de las instituciones comunitarias, pero que afectan principalmente a las economías
pues de menor desarrollo, ¿no? Estas asimetrías por políticas públicas y comerciales son útiles para los fines propiamente que se gestan dentro de la economía de los países, porque de ellas se desprenden las políticas que se implementan en los dos campos de estudio, ¿no? Por ello, vemos que es importante que nosotros lo conozcamos pues para identificar o para ver por qué se gestan los tratamientos de cuestiones asimétricas en estos acuerdos de integración, por qué también existen estos apoyos específicamente en los países latinoamericanos y demás elementos del por qué se reconoce dentro de esta economía como países pues más vulnerables, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del Mercosur, tanto desde su origen como sus objetivos iniciales, vemos que el Tratado de Asunción, pues propiamente no se ha incorporado en el tratamiento de asimetrías de manera explícita, pero sí reconoce las diferencias de desarrollo puntuales tanto para Paraguay como para Uruguay. Este reconocimiento está previsto de manera progresiva en la liberalización comercial, en cuanto a las rebajas arancelarias, en cuanto a las cuestiones lineales y automáticas, y que esto pues también lleva consigo la eliminación de restricciones no arancelarias o las medidas de efectos equivalentes, así como también otras restricciones al comercio en donde pues estos países son parte, ¿no? Y esto se pretendía para que llegaran al año de 1994 con arancel cero. Vemos que también cuando hablamos del Mercosur, es importante que en un segundo momento pues se tome de forma específica atención durante los gobiernos de Lula en Brasil y de Kirchner en Argentina en la década del 2000, porque aquí vemos que se da propiamente lo que ya hemos citado, ¿no? El relanzamiento del Mercosur. Y esto pues genera un antes y un después en la redirección del bloque regional. ¿Por qué? Porque el proceso de integración se direccionó hacia una forma o un programa de convergencia estructural para luego entonces, como hemos dicho, ¿no? Tratar estas asimetrías, integrando también nuevos lineamientos en donde se lograra esta integración productiva, el reconocimiento de los derechos humanos y demás. Con el relanzamiento del Mercosur se inician programas a favor de los países de menor desarrollo y específicamente, como ya citábamos, los que forman parte del FOSEM, ¿no? Creando a partir de este reconocimiento, pues, las brechas entre los niveles de desarrollo de los países miembros. En el año 2004 se crea el fondo específicamente para ese fin, ¿no? El FOSEM, y entra en funcionamiento en el 2005. Los objetivos del FOSEM son el financiar programas para la convergencia estructural, promover propiamente la cohesión social, hablar específicamente de las economías menores, generar específicamente o trabajar, ¿no? Sobre regiones menos desarrolladas y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y también el fortalecimiento del proceso de integración. El fondo también es importante que indiquemos que contempla tres tipos de asimetrías para tratarlas, ¿no? Dentro de los cuales se encuentran las de carácter económico o estructural, las de infraestructura y las de desarrollo regional o por políticas públicas. Y en su momento también las de carácter comercial. Por ello, el FOSEM tuvo una vigencia de 10 años, ¿no? Su primera fase tuvo fin en el 2015. Sin embargo, el funcionamiento prorrogado por más de 10 años se trata propiamente del FOSEM 2 con vigencia hasta el 2016. Por ello vemos que el FOSEM funciona como base de aportes no reembolsables de los estados que forman parte según la contribución basada en el Producto Interno Bruto histórico, ¿no? Por ello se otorga un 27% para Argentina, un 70% para Brasil, un 1% para Paraguay y un 2% para Uruguay. Vemos que de forma diversa los fondos pues deben distribuirse según se presentan los proyectos, ¿no? Y por ello se otorgó el 48% para Paraguay, el 32% para Uruguay, el 10% para Argentina y el 10% para Brasil, lo cual genera un aproximado de 127 millones de dólares anuales por presupuesto. Es importante también que conozcamos que el FOSEN contempla cuatro tipos de programas. Uno, un programa de convergencia estructural con obras de infraestructura para la integración, un desarrollo de competitividad que incluye proyectos de integración productiva, de regeneración de capacidades, de reconversión productiva. Como tercer punto, proyectos de desarrollo social, en especial en zonas fronterizas para promover lo que se conoce como la cohesión social, obviamente incluyendo proyectos relacionados con la salud, la educación, la vivienda y el combate a la pobreza. Y por último, el fortalecimiento de la estructura institucional y también del proceso de integración en cual vemos que presenta específicamente
lo que son los proyectos, ¿no? De integración, ¿no? O los proyectos de estructura institucional y de profundización del proceso de integración. Vemos que al culminar esta primera fase del FOSEM en el 2016, se llevaron a cabo 43 proyectos, dentro de los cuales 6 se encuentran finalizados y 37 están en etapa de cohesión. Ahora, ya hablamos propiamente del Mercosur, pero también es importante que reconozcamos la ALADI, ¿no? Y al hablar de ALADI, vemos que este Tratado de Montevideo de 1980 a 1981 constituye como miembros de ALADI a 12 países, en donde se pretende que el tratamiento de asimetrías pues parta de la agenda de ALADI desde los inicios y por tanto que se establezca una cuestión normativa que prevea la diferenciación en el tratamiento de los mecanismos de alcance parcial, pero también de alcance regional para estos países de menor desarrollo económico, ¿no? Que vamos a poder encontrarlo como sus siglas PMDER, ¿no? Este tratamiento vemos que hace alusión a un sistema de apoyo a este tipo de países en menor desarrollo y que tiene como propósito establecer mejores condiciones para la participación de estos países en el proceso de integración económica bajo principios de cooperación comunitaria y de la no reciprocidad. Dentro de este sistema se contemplan dos estrategias de acción. La primera es programas de cooperación para el desarrollo y la segunda, la promoción de la apertura de mercados a través de acuerdos comerciales. Cuando hablamos de la promoción de apertura, que dicho sea de paso, se gesta entre el 2011 y 2014, se centra en cumplir específicamente el plan de acción aprobado mediante la resolución del 2009, donde tiene como objetivo reducir las asimetrías en los procesos de construcción de espacios de libre comercio. En otras palabras, en la generación de espacios más favorables para la superación de factores endógenos y exógenos que dificulten la inserción comercial en la región, ¿no? Aquí vemos que es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí se contempla un componente por país y un componente común para los países menos desarrollados. Cuando hablamos de los países menos desarrollados es con el fin de poder apoyar el mejoramiento de la productividad y la complementariedad económica de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, así como también la capacitación de los actores competentes que se encuentran propiamente en la materia, ¿no? Estos 4 ejes temáticos son complementariedad y gestión económica, la apertura, la preservación y el acceso efectivo a los mercados, el mejoramiento del transporte y la logística y el fortalecimiento institucional. Cuando hablamos de la promoción de apertura de mercados, es importante señalar que aquí contemplan las políticas que se deben instrumentar en cuanto a los acuerdos de alcance regional y los de alcance parcial. En ellos se establecerán tratamientos diferenciales, específicamente dentro de la nómina de apertura de mercados, entre la norma de preservación de preferencias, como la eliminación de las restricciones no arancelarias y la aplicación de salvaguardias en casos justificados. Bueno, ahora bien, ya analizamos propiamente esta forma de asimetrías en la integración de los países del Mercosur. Ahora es importante que nosotros hablemos propiamente de la gobernanza, ¿no? Y cuando hablamos de la gobernanza multinivel, es importante que nosotros podamos identificar a qué hace alusión cuando entendemos gobernanza multinivel, ¿no? Cuando hablamos de la gobernanza, vemos que hace mención a todos aquellos elementos que en un momento dado permitan un conjunto de actores independientes trabajar de manera colaborativa, complementando las competencias, coordinando esfuerzos, sumando recursos. Y estos elementos son algunos casos explícitos y formales, ¿no?, que se deben tomar en consideración para generar acuerdos o para establecer las reglas de coordinación interinstitucional a los organismos colectivos o de discusión o decisión, tanto fácticos o tácitos e informales, como así también los valores que orientan a la acción de la comunidad, tomando en consideración el capital social, las instancias informales de encuentro y el diálogo propiamente entre los integrantes. Vemos que específicamente en el año de 1997, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido por sus siglas PNUD, propuso específicamente que al hablar de gobernanza multinivel se entendiera al conjunto de mecanismos, de procesos, de relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y los grupos articulen sus intereses, ejerzan sus derechos y obligaciones, concilien sus diferencias, ¿no? Por tanto, los actores que intervienen dentro de este proceso son las entidades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo propiamente a las escuelas y universidades, y lógicamente al sector privado.
Este, este enfoque o al respecto, el Instituto Latinoamericano y el Caribe de la Planificación Económica y Social aclara propiamente que la gobernanza es este proceso que se despliega en dos direcciones complementarias, una horizontal y una vertical. Es decir, entre todos aquellos niveles de gobierno y también en cuanto al interior de cada uno de ellos. Por eso vemos que es importante tomar en consideración por qué es importante que nosotros reconozcamos esto y la relevancia de la gobernanza multinivel. El enfoque de la gobernanza multinivel o multiescalar es importante porque comprende tanto la comprensión de las dinámicas de desarrollo territorial como también los medios de intervención sobre ellas. Requiere también una mirada integral y compleja de las interacciones entre las diversas escalas geográficas en vías de desarrollo. Por eso también cuando hablamos de esta gobernanza multinivel, vemos que es un término pues que está señalado específicamente por el Comité de las Regiones para hacer referente al propósito de contribuir y hablando específicamente a las acciones de diferentes niveles de gobernanza que se coordinen y que también existe esta responsabilidad entre ellas, ¿no? Es importante que al hablar también de las gobernanzas veamos que al respecto Fabricio Barca define que la gobernanza multinivel debe ser entendida como este sistema en el que la responsabilidad de diseño y la aplicación de las políticas se distribuyan entre los niveles de gobierno, pero también entre las instituciones locales con fines especiales, como pueden ser asociaciones privadas, órganos competentes de autoridad, conjunto de autoridades locales, cooperación a través de fronteras nacionales, asociaciones público-privadas y demás, ¿no? Por ello, vemos que es importante que nosotros conozcamos este tipo de formas que contempla pues, la gobernanza, ¿no? También es importante que conozcamos cuál es el rol de las regiones en un contexto de gobernanza multinivel. Cuando hablamos de esta forma de reconocimiento, es importante generalizar que de forma estilizada y también identificando la gobernanza multinivel, se gesta o se divide en nivel regional y nivel nacional. Y por eso es posible identificarla bajo cuatro escenarios, ¿no? En donde encontramos el rol activo o también el rol pasivo del decisor público regional. Estos cuatro roles descritos es importante que lo identifiquemos. El primero, el rol pasivo del nivel regional dentro de las regiones como escenarios, ¿no? Dentro de estos marcos políticos definidos tanto a nivel nacional, las regiones pues se consideran escalas geográficas apropiadas. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se realiza la implementación de las políticas públicas que vienen definidas a nivel nacional. Por ello, las autoridades regionales no son parte del proceso de definición de estrategia ni de ejecución, ni tampoco de la política pública. Sin embargo, existen las regiones como implementadoras dentro del rol pasivo al nivel regional. Aquí vemos que las autoridades y agencias regionales tienen un papel en la implementación de iniciativas políticas definidas y financiadas a nivel nacional. Las regiones, pues no solo proporcionan escenarios, sino que también son agentes para la ejecución de las iniciativas que respondan a las prioridades, pero también a los objetivos concebidos centralmente. Después encontramos el rol activo del nivel regional, donde también existen estas dos divisiones, las regiones como colaboradores y las regiones como responsables políticos independientes. Cuando hablamos de las regiones como colaboradores, vemos que las autoridades regionales pues tienen competencias cada vez mayores en las configuraciones de las prioridades dentro de un modelo de codeterminación en cuanto a la formulación de las políticas. Pero también cuando nosotros hablamos propiamente de estas formas de reconocimiento en las regiones como responsables de políticos independientes, las autoridades y organismos regionales dedican cada vez más sus finanzas y recursos a financiar inversiones o proyectos de desarrollo productivo de importancia regional. Por eso surgen las políticas regionales que se caracterizan por el establecimiento independiente de sus agendas, la creación institucional y nuevos acuerdos de gobernanza, nuevos mecanismos, pero también nuevas herramientas políticas o de inteligencia estratégica y de desarrollo de capacidades. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, deseando pues que esta información que durante esta sesión les proporcioné, pues les sea también de utilidad para continuar fortaleciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje y también quedando sus apreciables órdenes para cualquier comentario, cualquier duda o cualquier intervención. Estoy a sus órdenes y también haciendo mención que la sesión, tal y como se lo señala al principio de nuestra sesión o de nuestra materia, ha sido grabada. Les compartiré en el transcurso de la semana para que puedan validar su contenido. Que tengan excelente fin de semana y como siempre, estoy para servirles. Que tengan mucho éxito. Hasta luego.